En el año 2009 yo tuve una vinculación con Peña Blanca que fue algo misterioso y que tiene relación con mi hijo Felipe, que cuando, cuando él nació en el año 1997, yo empecé a vivir una serie de misterios de Dios. O sea, Felipe, desde que nació, fue un niño que venía con algo de Dios que yo no me explicaba qué lo que era y tampoco entendía al principio que era algo de Dios, pero lo encontraba todo como extraño lo que pasaba. Siempre cosas muy buenas. ¿Ah? Eh, y, y resulta que como a los 5 años Felipe se enferma. La verdad que no tenía ningún problema en un examen que le hacemos porque había tenido una ausencia, como el doctor dice que tiene una epilepsia, que se controla con medicamentos, pero al hacerle exámenes aparecen unas lesiones en el cerebro que nadie sabe lo que son, y comenzamos nosotros como familia a tratar de entender qué le pasaba a Felipe, aunque él no tenía síntomas, salvo una epilepsia que con unos medicamentos desapareció la epilepsia. Y el doctor, después de estudiar las imágenes que había aparecido, que eran como algo que estaba en el cerebro como simétrico, como que parecieran como dos hojas, como dos hojitas, yo le decía Felipe le decía las manchas. El doctor, siendo que Felipe era un niño chico, 5 años, de haber tenido 6 años, el doctor le dice a nosotros y delante de Felipe, dice que si él llegara a tener una enfermedad, había una teoría de que podía tener esta enfermedad, o sea, esas manchas que él le decía, tener relación con una enfermedad grave. Y dice que tal vez si tiene esa enfermedad, Felipe moriría siendo un niño. Es lo que dice el doctor, cosa que nos pareció bastante poco adecuado, pero a mí me dejó muy preocupado, muy angustiado. Traté de empezar a investigar y se hicieron una serie de exámenes en Chile, en Estados Unidos, y los doctores descartaron esa enfermedad. Pero Felipe, él decía que él iba a morir siendo niño. Es como lo que él nos transmitía. Yo voy a morir siendo un niño y la única posibilidad o lo que yo quiero hacer es estar unido a Dios en todo este camino que me toca vivir. Entonces él empezó a pedir que yo le leyera todas las noches las Escrituras. Entonces leía un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento todas las noches antes de dormir. Eso a mí me parecía raro porque tampoco era bueno para estudiar. Entonces empecé a darme cuenta que había algo de Dios en todo esto que estábamos viviendo con Felipe. Nosotros descartábamos la enfermedad, pero él seguía insistiendo que iba a morir. Siendo un niño, era una cosa como curiosa, pero la cosa es que en un minuto a mí me pide Felipe que yo le lea el texto donde Abraham sube con su hijo Isaac, porque Dios le había pedido que lo sacrificara. Entonces a mí me dio como una cosa como, oye, le dije, pero un texto muy fuerte para un niño, y me dice, no, es que yo quiero que tú me leas eso. Y cuando yo voy leyendo, él le corrían lágrimas. Y termino yo de leer y él me dice, papá, yo sé que tú me llevarías a la muerte si Dios te lo pidiera. Y yo me quebré y me puse a llorar porque era un hijo enfermo, o que tenía tal vez una enfermedad que estaba asintomática, y de alguna manera él estaba diciendo, y después yo le preguntaba y me decía que no sabía por qué lo había dicho, pero que él sentía que iba a morir y que su muerte era algo que necesitaba a Dios. Entonces, esto seguía como ocurriendo cosas que a mí me parecían misteriosas, pero como estaba sano,
y él crecía en la fe en ese tiempo, cada día teniendo más sabiduría, podríamos decir, siendo un niño y la mayoría del tiempo no estaba en eso, sino que eran por momentos que pasaba esto. En ese camino, en ese camino Felipe tiene un momento en que está a punto, le viene un paro cardíaco, que fue su corazón falló, él no tenía problemas al corazón, la enfermedad podía gatillarse por cualquier órgano, pero no sabíamos que tenía un problema al corazón y de repente el corazón se detiene, le dice a la Ignacia, a mi señora, que se está quedando ciego, lo lleva de urgencia, llegamos al hospital, se está muriendo Felipe y él finalmente sale del hospital ese mismo día con un marcapaso. Dicen que lo que ha tenido es que se detuvo el sistema eléctrico del corazón y eso hizo que entrara en una situación crítica que casi le toma la vida. En ese momento recuperamos, yo vuelvo a meterme al tema de la posibilidad de esta enfermedad, ya estaba claro que había una enfermedad grave y Felipe seguía diciendo que él iba a morir y que esto era algo de Dios. Un día él llegó corriendo y dijo, y venía como iluminado de felicidad. Llegó a la pieza, había empezado un problema de dilatación del corazón de Felipe que hacía que esto se iba a complicar mucho más. Era el año 2008. Y Felipe llega corriendo, había dejado de ir al colegio, porque era en el noviembre, porque ya no le daban la fuerza para ir al colegio, y él llega corriendo y me grita, con una felicidad enorme, me grita, Jesús me va a dar un cuerpo nuevo, y gritaba así con las manos en alto y decía, Jesús me va a dar un cuerpo nuevo, y gritaba, pero no es de ángel, papá, no es de ángel, es humano y no se enferma. Entonces, él me describía una serie de cosas como que él amaba tanto la vida que para él era un regalo grande que Dios le hubiera dicho de que su vida no terminaba con su muerte, sino que él iba a volver a vivir con un cuerpo nuevo. Pero todo esto era una cosa misteriosa. Yo la verdad que me preguntaba qué significa todo esto, y mi señora se me acerca posteriormente y me dice que Felipe le habló de un cuerpo nuevo, y entonces ella dijo, Felipe va a morir, porque está hablando de esta manera. Él dice que sigue insistiendo en su muerte, y a ella la angustiaba eso. Yo le decía que por el momento estaba bien Felipe, solamente que teníamos que enfrentar que estaba este problema de la dilatación ahora del corazón. Bueno, el 8 de diciembre del año 2008, en el día de la Inmaculada Concepción, Felipe se despierta con dolor y pide que lo llevemos al hospital. No había estado nunca en el hospital, solamente era exámenes de conductores, pero nunca había caído al hospital. Y ahí cae al hospital y lo mandan de vuelta a la casa, donde él estaba con edema porque estaba fallando el corazón, y ahora ya entrábamos en una etapa crítica. Y él decía que estaba confiado en Jesús. Es lo único que él decía, que no tenía miedo, que estaba confiado en Jesús. El 5 de enero del año 2009, Felipe le viene el corazón hace una arritmia y le viene una trombosis. Lo llevamos al hospital, estaba sufriendo pero tremendamente con esto, porque el dolor que tenía, no sé, y decía que lo llevaran al hospital, y llegamos ahí, y de ahí Felipe entró ese día, un día lunes, y él de ahí no salió, estuvo 3 meses en el hospital hasta que falleció. Ahora, desde el momento que Felipe llegó al hospital, estos misterios empezaron a multiplicar, donde las enfermeras en la noche me decían que Felipe les hablaba de Dios, y como que ellas les producía algo, como que se emocionaban y no podían entender lo que les decía en términos de
porque un niño le estaba hablando de Dios y que ese Dios a ellas les producía algo espiritual. Entonces, yo empiezo todo esto a observarlo como con tratando de entender este enredo que era como lo que decía Felipe, lo que me decía la gente que decía Felipe, lo que yo sentía, y tratando de ver, de tratar de entender esto, porque yo no conocía tampoco del mundo espiritual en profundidad. No, para mí era todo un misterio. Bueno, en ese momento Felipe está como una semana en la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, y ahí llega un momento que está a punto de morir y los doctores, porque tiene una descompensación, y los doctores le dicen a mi señora que entre a hablar con Felipe, y yo no alcancé porque fue todo muy rápido, y Felipe le dice a Ignacia que tiene que tener mucha fe. Todo esto hablando así entre medio porque estaban todos los instrumentos sonando, y le dice: ten mucha fe, mamá, porque aquí se va a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Una cosa así, como dejando, es de Dios y Él no sabe lo que va a ocurrir, pero Él se entrega a Dios y le pide a su mamá que tenga fe y fuerza para lo que viene. El doctor dice que le da 3 horas de vida a Felipe, y finalmente deciden trasladarlo a la Universidad Católica en el centro, que había maquinaria y para poder sostenerlo, conectarlo a una circulación extracorpórea, algo, y lo trasladan, y cuando llega al hospital, Felipe llega estable, siendo que pensaban que iba a morir en el viaje, está estable. Y ahí comienza como la etapa pública de Felipe, donde los medios de comunicación empiezan a enterarse de este niño el día martes, porque él llegó el día lunes, el día martes porque entra a la lista de trasplante. Y como siempre había algún periodista, dice: oye, hay un niño acá en la Universidad Católica, necesita trasplante, averigua, y empiezan a enterarse de que este niño era un niño que había un misterio de Dios detrás de él. Entonces empiezan a interesarse en el tema del trasplante y en el tema de ese misterio de Dios que había en Felipe. Y se hace como un personaje público de esa época, que era en el año 2009, en enero del año 2009. Bueno, todo esto la verdad que tiene muchos pasajes, mucha historia, muchas cosas, muchos detalles, que no quiero entrar en eso, pero hay un punto que para mí es importante, que había mucha gente de distintas religiones que llegaban por Felipe al hospital. O sea, lógicamente muchos sacerdotes católicos, había también mucho del mundo evangélico, habían muchos judíos que se acercaban a preguntar por Felipe, y a mí me llamó especialmente la atención lo que ocurría con el pueblo judío, porque yo notaba que llegaban de una manera como extraña, como pidiendo perdón de que ellos no eran católicos, pero pedían por Felipe y querían saber de él. Entonces yo empecé a notar que había algo con el pueblo judío, ¿ya? La cosa que el rabino de Santiago le dice a la gente que estaba como en este grupo, digamos gente que estaba preocupada por Felipe, dice que algo hay en este niño que nos mueve el corazón a los judíos. Eso era lo que sentían ellos, que había algo en la fe de Felipe que les movía el corazón de una manera que les llamaba la atención, siendo que era un niño católico. Entonces, resulta que
yo empiezo a tratar de entender esto sin poder comprenderlo, y hay un sacerdote franciscano que falleció hace algunos años, Padre Francisco Salgado, que era un sacerdote místico, que él tenía revelaciones del Señor, y el padre aparece, yo no lo conocía, yo no tenía ninguna vinculación con los franciscanos tampoco, y este sacerdote llega y dice que el Señor le dijo en el convento que fuera a ver a Felipe, porque él tenía una misión que le había encomendado. Entonces el padre Francisco, este franciscano, no sabía si esto era de Dios o no era de Dios, pero él aparece en el hospital, vestido con su hábito, qué sé yo, y que viene a ver a Felipe. Entonces, esto después a mí me lo contó el padre Francisco, no quería como que fuera público, pero me dijo que después que él falleciera, podía yo contarlo, así que no estoy como, porque me lo contó como alguna cosa como personal de él. La cosa es que me dice que él llegó a ver a Felipe y Felipe estaba muy débil y le tomó el lazo. Y este sacerdote, el padre Francisco, escucha la voz del Señor, porque Felipe no habló, porque estábamos todos ahí, y él escucha la voz del Señor que le dice: Francisco, tú conoces la misión que Dios me ha encomendado. Escucha la voz de Felipe, pero que venía del Señor, pero era Felipe, era una voz de un niño. Entonces le dice: Francisco, tú conoces la misión que Dios me ha encomendado porque Él mismo te la reveló. Y el padre Francisco, yo lo único que vi, porque yo le pregunté qué le había pasado, porque el padre Francisco se puso nervioso, y yo, como no lo conocía, yo pensé que era como, no sé, un sacerdote un poco loco, porque la forma que actuaba era como extraña, y él me contó que le había impactado tanto esta voz que escuchó de Felipe, porque era la voz de un niño y estaba Felipe, dijo: esta es la voz de Felipe, porque resulta que él la sintió como que Dios lo reprendiera por su falta de fe. Porque dice, Dios me habló y yo dudé, y Felipe en ese minuto me dice, pero con una voz, me dice de tanta autoridad que yo me quebré por mi falta de fe. Y de ahí el padre, este sacerdote, empezó a decir, porque él conocía la misión que tenía Felipe. A mí nunca me la dijo, no me la quiso decir, y después murió, nunca la dijo. Pero él me dijo, yo le dije, lo que el Señor me dijo, yo se lo transmití a los dos cardenales de la época, al cardenal Jorge Medina y al cardenal Errázuriz. Jorge Medina murió, falleció, y Errázuriz, él conoce, o por lo menos lo que le dijo el padre Francisco. El cardenal Errázuriz fue a ver a Felipe y le hizo la misa fúnebre. Y el padre Jorge y el cardenal Jorge Medina fue al hospital y confirmó a Felipe. Yo le dije que Felipe estaba inconsciente, que no había hecho la primera comunión, y el cardenal dijo: yo vengo con la autoridad de la iglesia a confirmar a este niño y no necesito que haya hecho la primera comunión, porque antiguamente se hacía al revés, primero confirmación, después primera comunión. Y lo confirmó estando sedado. Y yo le dije, no va a dar la conformidad, digamos. Me dijo, no, yo voy a ser de testigo ante la iglesia de la fe de este niño. Bueno, para mí todo esto era un misterio grande, que no entendía. Pero trataba de entenderlo, pero no lo lograba entender. La cosa que Felipe empeoró, se agravó, y los doctores dijeron que Felipe iba a morir si no se hacía algo, que le daban un par de días, y surgió la posibilidad de traer un corazón artificial desde Argentina. El doctor de Felipe, desesperado en tratando de encontrar una solución, llama a Alemania, le dicen que hay un corazón artificial en Argentina
que podría servir para Felipe por las características que tenía. Llama a Argentina y en Argentina en el hospital de Buenos Aires le dicen que tienen el corazón que se acaba de desocupar y que es posible llevarlo a Chile. Así que se hace una gestión y se trae el corazón a Chile. Y todo el equipo médico que venía de Argentina a cambiarle el corazón a Felipe era judío. Y yo digo que como que todo esto yo encontraba como raro, que viniera un grupo judío y en la Universidad Católica eran católicos, comienza la operación en un día viernes y se hace una misa, ¿ya? Y en esa misa yo escucho durante la misa como un grito y que a mí me impactó porque yo nunca había escuchado algo extraño, así como una voz o algo así, pero esto fue como un grito o una voz fuerte que dijo, escucha Israel. Y yo quedé conmocionado, que decía esto que escucha Israel, y ahí yo trato de ver y había sido el Evangelio del día que se estaba leyendo y que era cuando le preguntaban a Jesús qué era lo más importante de la Escritura, y él dice, escucha Israel, amarás a Dios. Entonces, por algún motivo se había amplificado la voz del sacerdote en mi mente. Y yo fui y le escribí una carta de respuesta, porque me había llegado una carta de un cliente mío que era judío, y yo le escribí una carta respondiéndole y le digo, pero yo le voy a responder la carta a todo el pueblo judío. Y yo le mandé una carta por el momento espiritual que estaba viviendo, le mando una carta a todo el pueblo judío. Y él se la llevó al rabino, donde confirma esto de que este niño algo tiene que le mueve el corazón a los judíos y que Dios, hay algo misterioso en esto. Y yo le hablaba de este grito que había escuchado. La cosa es que en todo esto que estaba ocurriendo, me llegaban muchas cosas como estampita, agua bendita, distintos tipos de cosas como que podían ayudar a Felipe, rosario, medalla, lo que fuera. Entonces, llega entre las cosas, llega la revista de los misioneros la revista de Peña Blanca, Misioneros de Dios creo que son, y era sobre el aniversario 25 de Peña Blanca. Entonces llegó esa revista y mi señora me dice, bota esa revista porque todo eso es falso. ¿Ah? Entonces yo le digo que la voy a guardar donde están las cosas que no tenemos la certeza si son de Dios o no, porque teníamos como había un lugar donde dejábamos las cosas de Dios y otra que no estábamos seguros lo dejábamos ahí, porque me llegaban cosas de, no sé, de Testigos de Jehová o de mormones, de todo. Entonces yo no lo dejaba como... Y yo dejé la revista. Y me puse a leer la revista en un momento que yo estaba solo con Felipe, y yo abrí la revista y vi la medalla que había mandado a acuñar la Virgen. Y cuando veo la medalla tiene el corazón y tiene la estrella de David y dice Chile, y empiezo a ver los símbolos, yo digo, no, esto es cierto. Y yo recibo algo espiritual donde yo tengo la certeza absoluta de que Peña Blanca es verdadero. Ni una duda, cero duda. No, de no saber nada, yo sentía que Dios me había transmitido de alguna manera esta certeza de Peña Blanca, no sabía los detalles, y quedó eso ahí, esa experiencia. Finalmente, a los 14 días de que se había puesto el corazón artificial, los doctores estaban muy felices porque estaba funcionando bien el corazón, Felipe se había empezado a despertar. Esa noche lo amarraron porque se estaba yendo la sedación, y el día viernes 3 de abril
se iba a despertar a Felipe. Y en esa mañana llega de improviso este sacerdote, el padre Francisco, y él dice que el Señor estaba en el convento y el Señor le dice: Francisco, anda al hospital a ver a Felipe porque tiene que llevar a término su misión. Y delante de los doctores, este sacerdote dice que Felipe tiene que llevar a término una misión y que es posible que para cumplir su misión tiene que pasar por la muerte. Entonces, o que este término de la misión puede que muera. Eso es lo que dice este sacerdote. Y los doctores quedan así como, dice: oye, lo vamos a despertar ahora, lo vamos a llevar para sacarle los catéteres, todo, y dejarlo solamente con el corazón artificial. Y cuando están en el pabellón, antes de que hagan nada, Felipe estalla en sangre, tiene un derrame pulmonar y fallece. Yo quedé en shock cuando me llamaron y el doctor llorando me dice nosotros estábamos ahí, estábamos con sangre, le hicimos transfusión, pero todo lo que entraba de sangre salía, imposible, un derrame masivo, no pudimos hacer nada y falleció Felipe. Yo, hace 2 horas antes, el sacerdote había dicho que era posible que muriera, por lo tanto yo, la verdad que lo único que miré al cielo y le dije: Felipe, ¿a dónde te llevó tu fe? Como yo lo vi realmente que se había cumplido algo que Felipe venía anunciando tanto tiempo. Lógicamente tenía la pena de papá, y en ese minuto yo le digo a Dios: si tú me revelas lo que ocurrió acá, yo voy a escribir un libro. El día, ahí viene el fin de semana donde después de la muerte de Felipe se hace el día domingo, se hace la misa fúnebre que la hace el cardenal Errázuriz, y los franciscanos, el padre Francisco le regala una cruz Tau que él había hecho con sus manos, con una rama, que él había partido, una rama que encontró, que dijo que Dios se la había mostrado, la partió y salieron 2 cruces Tau, que era la cruz que ocupaba San Francisco, que es la última letra del abecedario hebreo, la Tau. Y esa cruz se entierra con Felipe, se deja esa cruz y se baja con la urna, arriba de la urna, esa cruz Tau. Y al otro día, el día lunes, cuando vamos al cementerio a ver cómo quedó Felipe, la cruz estaba afuera de la sepultura. Y ahí yo empiezo a investigar cómo puede ser que haya salido la cruz. Si yo la dejamos, todo está en los videos, está todo, que la cruz quedó abajo, ¿cómo salió de ahí? Y era un misterio. Yo llamé al padre Francisco y le dije que había salido la cruz Tau, y el padre dice que el Señor quiso que esa cruz saliera como un signo de protección para la familia, y agradece a Dios haber acompañado a la muerte de Felipe, y vuelve a insistir de que Felipe tiene una misión y que dice su misión recién comienza. Eso es lo que dice después de la muerte. Bueno, ocurren muchas cosas y yo empiezo a escribir el libro que se llama Felipe de Asís, y voy tratando de entender todas estas cosas que habían ocurrido, cosas que van ocurriendo también después de la muerte de Felipe, y llega un momento en el libro en que llego al momento en que yo abrí esa revista de Peña Blanca y había visto la medalla. Entonces dije, voy a escribir lo que viví ese día. Pero yo sabía o sentía que hablar de Peña Blanca me iba a generar un ruido por todo lo que había ocurrido con el vidente, porque había gente que no creía en Peña Blanca. En ese tiempo era mucho,
hoy día hay mucha gente que cree en Peña Blanca. En ese tiempo la mayoría, por lo menos del mundo que yo conozco, no creían en Peña Blanca. Hoy día hay mucha gente del mundo religioso que cree en Peña Blanca. Esto en el año 2009. Tal vez hay menos gente que vaya al cerro, no sé, pero de que creen, hay mucha gente que hoy día cree en Peña Blanca. La cosa es que cuando yo voy a escribir sobre Peña Blanca, yo le digo a la Virgen, le digo que yo necesito una señal para escribir de Peña Blanca, porque no sé si escribir o no escribir. Entonces le pido una señal a la Virgen. Y como no me da una señal, entonces yo decido no escribir de Peña Blanca en el libro, pero solamente coloco un texto que digo que la vida de Felipe tiene relación con el Monte Carmelo. Escribo algo vinculado al Monte Carmelo. Y digo que no voy a hablar de esa relación porque no es el momento de hacerlo. Y así quedó escrito en el libro. Ahora, la gente que leía el libro y que no era de Peña Blanca pensaba que yo estaba hablando del Monte Carmelo de Israel. Pero la gente de Peña Blanca sabía que estaba hablando del Monte Carmelo de Peña Blanca. Yo no sabía qué es lo que había en Peña Blanca, pero cuando yo le dije a la Virgen que no iba a hablar de Peña Blanca, porque no me había dado una señal, le prometí que yo iba a ir a la aparición, al aniversario 27, 12 de junio del año 2010. Y lo veo en el calendario y resulta que un poco antes ya se va a cumplir yo publiqué el libro, qué sé yo, y digo, oye, tengo que ir a cumplir la promesa de ir a Peña Blanca, y veo, y caía justo el 12 de junio, caía sábado, y caía el día del Corazón Inmaculado de María. Coincidía el sábado con el Corazón Inmaculado de María. Y yo empiezo a averiguar algo de Peña Blanca. En ese tiempo las redes sociales no estaban tan desarrolladas como ahora, no había tanta información, algo había sí, y yo empiezo a ver dónde queda Peña Blanca. Sabía dónde queda Peña Blanca, pero el lugar de la aparición no sabía, entonces empiezo a averiguar dónde quedaba, y yo me imaginaba de que había una secta ahí. Yo dije, voy a llegar, va a haber una secta, tengo que presentarme ahí, pero yo me voy a encontrar con una secta, y el cielo me pone a un amigo que era del colegio, que yo no tenía mayor relación, y él se me acerca y me habla de la Virgen, y yo, un gallo que me hable de la Virgen de la nada, yo le digo, oye, ¿quieres ir a un lugar donde aparece la Virgen? Vamos, y fuimos juntos. Y ahí yo me encontré que no había una secta. Me encontré con el Padre Miguel, me encontré que había gente que iba estaba celebrando este aniversario, y sentí la presencia de la Virgen en forma inmediata. Se me acercó una niña que era la Margarita Burmester, que después me enteré a petición de la Adela Frías, le había dicho, oye, como yo aparecía en los medios, me dijo, oye, viene Gonzalo Cruzat, entonces atiéndelo. Y ella me acompañó, me explicó algo, y de repente me tomó de los hombros, y yo me sentí como que flotara, y me puse al lado de la Virgen. O sea, flotara, yo iba caminando, pero yo como que sentía algo que me moviera como por algo de Dios. Y me puse a mirar, y a la Virgen, había una imagen de la Virgen, y la Virgen la estaban coronando. Un sacerdote colombiano. Estaba el Padre Miguel, que yo no lo conocía, o sea, solamente sabía de él, pero nunca había hablado con él. Estaban coronando a la Virgen, y eso estuve ahí, y después ya me fui. Y me fui feliz. Como había sentido la presencia de la Virgen, estaba feliz. La cosa es que esto fue el día sábado, el día lunes o el día domingo, no sé, puede haber sido me llamó Adela Frías y me dijo que quería que fuera a su casa para que viera un video. Yo fui el día lunes, me parece que fui a la casa de la Adela, y me muestra un video donde aparecía
sacerdote colombiano coronando a la Virgen, yo estaba ahí al lado, y el corazón de la Virgen palpitaba en el video. Ha sido inconstante en el momento de la exigencia. Ponemos a tantos fieles laicos que han perdido el sendero, que han olvidado las palabras santísimas de tu boca, Madre Santa. Y reparamos por ellos, y nosotros queremos cada día más vivir tus palabras sinceramente en nuestro corazón. Reparamos, Madrecita Santa, por este mundo indiferente que no escucha las palabras que vienen de tu boca santísima, esa sabiduría que proviene del Señor, ese anuncio de lo que vendrá prontamente. Oh Madrecita, cómo sufres en tu corazón por la terquedad de los corazones del mundo. Y sin embargo vienen las cosas, y sin embargo se acercarán las cosas bellas. Entonces me dice, mira, me dice, tu hijo murió del corazón, me imagino que sabes de los movimientos del corazón, este es un corazón, estos tienen movimientos de corazón, porque podía ser una cosa como óptica. Me contó de Peña Blanca con Patricio, me contaron de Peña Blanca y yo me fui a la casa y dije, bueno, ¿será esta una señal de que tengo que hablar de Peña Blanca? Porque yo le había dicho a la Virgen, no voy a hablar de Peña Blanca hasta que no me dé una señal. Entonces, ¿será esta una señal de que tengo que hablar de Peña Blanca? Y yo digo, no, yo pedí una señal clara, que no dude, y esto para mí no es una señal, porque podía ser una explicación óptica, por ejemplo, de que se movía y justo coincide con un movimiento de corazón, pero no, yo le dije a la Virgen una señal clara y por lo tanto esta no es una señal clara. No hablo de Peña Blanca, porque eso significaba hablar en los medios. La cosa que esto fue el día lunes, el día miércoles de esa semana me llama mi señora y dice que sintió una necesidad de llevar a un examen a José, porque él se chequeaba el corazón. Mi otro hijo tenía también un marcapaso que mi hijo mayor, cuando le encontramos esta situación a Felipe, mi hijo mayor se puso también tenía algo y le pusieron por seguridad un marcapaso. Y ahora en el hospital lo lleva a hacerse un examen que yo le dije, no lo lleve hasta que no tenga la plata. ¿Ya? Pero ella no, que no podía ampliar, y fue al hospital. Y resulta que cuando le hacen los exámenes de chequeo, el corazón de José se está dilatando. O sea, está haciendo lo mismo que Felipe. Era una sentencia de muerte de otro hijo, de mi hijo mayor. Tengo 3, Felipe y José el mayor, Felipe, y después Tomás el más chico. Y yo digo, esta es la señal de la Virgen. Yo no voy a esperar otra señal, esta es la señal de la Virgen. Tengo que hablar de Peña Blanca. Tenía el día sábado, tenía en esa semana, no sábado, esa semana tenía una entrevista con la revista del Sábado del Mercurio, que querían hablar de Felipe. Yo dije, ya, en esa entrevista yo voy a hablar de Peña Blanca. Y agarré a José, lo llevé al Monte Carmelo y lo consagré a la Virgen del Carmen que está abajo. Le dije a la Virgen del Carmen, acá en el Monte Carmelo, a ella se lo encomiendo. Después subimos arriba, me reclamaba porque decía que estaba cansado, que no quería subir el cerro. La cosa que yo el día hablo de Peña Blanca, la periodista me pregunta y yo le digo, me pregunta de Felipe y de repente yo le saco el tema de Peña Blanca. Y agarró al tiro. Y me dijo, pero ¿cómo? ¿Tú crees en esta aparición? Y agarró y me empezó a preguntar y después me llamaron de la revista para decir si yo realmente quería hablar de Peña Blanca. Yo le dije, sí, yo quiero que salga lo mismo que dije. Salió la publicación de Peña Blanca donde yo decía que creía en Peña Blanca, todo esto, y quedó la grande. Porque fue como un ataque del demonio, pero ya el demonio estaba indignado. Me llamó mi papá, me dijo que era un loco. Mi señora
estaba molesta porque lo empezó a llamar la gente, decirle, oye, pucha, qué lástima que tu marido se volvió loco. Mi señora, sí, ya no quiero más, o sea, se me murió un hijo, la cuestión, y ahora para colmo se volvió loco mi marido. Entonces me llamó mi socio, me dijo que cómo se me ocurría hablar de una aparición así. Me mandó un mensaje el Gonzalo Duarte, que era el obispo de Valparaíso, llamó a un amigo mío, que era sacerdote, y le dijo que cómo se me había ocurrido hablar de Peña Blanca, y fueron puros ataques. El más duro siempre es la señora, pues la señora ya no me quería ver. Que le dijeran que yo me había vuelto loca y además estaba angustiada. La cosa que desde ese minuto que yo hablé de Peña Blanca, consagré a José a la Virgen del Carmen ahí en Peña Blanca, de ahí empezamos a ver qué doctor lo iba a atender. Y había una posibilidad en la clínica alemana, que es donde yo tenía un seguro, y otra en la católica, donde no tenía seguro, por lo tanto el costo era mucho más difícil todo lo que venía. Y partimos por la reunión con el doctor en la Universidad Católica, que era un doctor, José era más grande que Felipe, por lo tanto tenía que ser un doctor cardiólogo adulto. Y yo entro a la primera reunión con el doctor y tenía detrás de él una Virgen del Carmen, grande. Y yo le digo a mi señora, no, acá nos quedamos, este es el doctor. O sea, yo me dejé llevar completamente por la Virgen. Y ella se fue manifestando. Después el doctor, una vez yo le conté y me dijo que la Virgen no era de él, que estaban arreglando su oficina y se había cambiado de oficina. O sea, cosas como... La cosa que Felipe había estado 3 meses esperando un corazón para trasplantarse. Y José, él llegó al hospital en un minuto con este diagnóstico de dilatación del corazón y este doctor, que era el que yo lo había seleccionado por la Virgen del Carmen, él dice, mira, no vamos a esperar, ya sabemos el recorrido de Felipe y no alcanzamos, Felipe fue muy rápido, tenemos que meterlo al tiro en la lista de trasplante. ¿Ya? Y se hizo todo para que entrara en la lista de trasplante. José no lo podía creer, si habíamos estado con él, me había pedido que quería ir a Estados Unidos y habíamos ido. Él estaba con este problema, pero yo dije, bueno, tendremos que ir nomás, pues confiado en Dios. Y resulta que José entró a la lista de trasplante y el mismo día llegó el corazón. O sea, no esperó nada, simplemente... y fue todo muy, muy milagroso, yo diría, el trasplante de José. José se trasplantó, él sabe que la Virgen intervino, él dice, cuando despertó, dijo que había visto en la operación a Felipe y a la Virgen. Y el corazón con que se trasplantó, el doctor, cuando lo trasplantó, les dijo, a mí nunca me había ocurrido, pero el corazón era exactamente del tamaño de lo que José necesitaba. No tuve que... los diámetros de las arterias, todo era exacto, dijo. No tuve que adaptar nada. Era como... yo lo tomé por el lado de Dios, él lo tomó como alguna cosa extraña que le había pasado nomás. A casi 3 semanas de que fuera sometido a un trasplante de corazón, fue dado de alta José Cruzat. La tarde de este lunes abandonó el Hospital Clínico de la Universidad Católica, rodeado de la alegría de sus padres. Sí, se siente harto el apoyo. Sí, lo vi por todo, por la tele, por internet, todo. Igual es impresionante que haya tanto apoyo y tanta gente preocupada. La cosa es que José al final se trasplantó, volvió a hacer una vida normal. Este año estaba viviendo en Nueva York, se fue a trabajar para allá y ahora la próxima semana se va a vivir a Qatar, a una zona de guerra.
Es trasplantado, o sea, cualquier enfermedad es compleja porque tiene que internarse, pero al final él dice, bueno, yo me voy confiado en la Virgen. Él tiene la plena confianza en que intervino la Virgen en su trasplante y en su vida. Lo que venga para adelante no lo sabemos, pero son misterios de Dios. Me tocó después, posteriormente, y no me quiero alargar, pero después ya conocí al Padre Miguel Contardo, hablé muchas veces con él de Peña Blanca. Yo tuve el privilegio de poder llevarlo muchas veces a Peña Blanca. Lo pasaba a buscar y lo llevaba a Peña Blanca. Entonces muchas veces conversé con él de los misterios de Peña Blanca, del futuro de Peña Blanca. Pero todo ha sido un regalo, la verdad. Yo no sé realmente lo que Dios tiene preparado, pero tal vez las conclusiones que saco es que, primero, que la Virgen está presente y que Peña Blanca no se terminó con la aparición. O sea, la Virgen está presente en Chile, y que está preparando de alguna manera el triunfo del corazón inmaculado de María, porque yo digo, bueno, y todo esto que yo viví, ¿qué tiene que ver? No sé, yo no lo entiendo, la verdad, es como un misterio. Felipe murió, han pasado tantos años, pero sí, el cielo algo tiene preparado para Chile y el cielo está actuando y tenemos que tener confianza. Yo creo que lo importante es que tengamos fe, que amemos a Dios y confiar que el cielo va a triunfar, que va a triunfar la iglesia, igual como dice el lema en la capilla, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia y que vamos a ver el triunfo. Eso es mi testimonio. Hay detalles también que, por ejemplo, y con esto termino, por ejemplo, cuando yo encontré la cruz Tau en el cementerio, que me impactó mucho verla, había una niña que estaba al lado de la tumba de Felipe, que está, digamos, en el pasto ahí, cuando llegamos, y ella contó de que él había estado en el cementerio el día anterior, había ido al funeral de Felipe, y que a mi hijo más chico se le cayó una rosa de las manos, que era de las rosas de Felipe, y que ella tomó la rosa y dijo, me la voy a llevar para la casa. Pero después dijo, había terminado el funeral, que se puso oscuro, entonces al final llegó una máquina y dejaron como hecho el hoyo, pusieron la reja arriba con las flores y bajaron la urna, se bajó la urna, pero no cerraron, no quedó como con tierra, lo terminaron al otro día. Esta niña se devolvió a donde estaba toda la gente saliendo, se devolvió y dijo, esta rosa no es mía, te la devuelvo, Felipe, y se la dejó ahí. Ella dijo, porque yo después conversé años después, me encontré con ella y me contó lo que le había pasado a ella. Yo sabía lo que yo había visto porque yo me encontré con ella en el cementerio y ella me relató de que ella volvió a su casa, que ella vivía sola y que la casa estaba plagada de pétalos de rosa roja. Y ella quedó impactada porque ella había devuelto una rosa, pero estaba llena su casa de pétalos. Entonces yo dije, bueno, la Virgen dejó esa rosa, o Felipe, no sé, ¿qué habrá sido? Años después, a mí me confirmó que había sido, me confirmó en William, que era un vidente venezolano, dijo que él cuando estaba en Peña Blanca, no en el cerro, sino que en la casa de María Luisa, y estaba el Padre Miguel Contardo, ahí ocurrió un fenómeno con unas hostias y la Virgen se le apareció en Peña Blanca, en la casa de María Luisa. Y
Estaba yo con mi señora, porque yo le dije, él dijo que recordaba de Felipe, porque alguien había hecho una pregunta a la Virgen. Y la Virgen había respondido ese día, le había respondido, y Felipe estaba vivo, que ella iba a ir a buscar a Felipe y se lo iba a llevar al cielo. Y me confirmó que la Virgen se había llevado a Felipe en la advocación rosa mística. Siendo que él no sabía nada del tema de las rosas, como que me confirmó de la Virgen había participado, pero en la advocación de rosa mística. Entonces, finalmente, toda esta historia, yo como llego a Peña Blanca, está relacionado con Felipe, y al final, todo lo de Dios no hay diferencia, o sea, todas las advocaciones, la misma Virgen, el cielo es el mismo cielo, y por lo tanto ha sido un regalo, y tengo la certeza también de que Peña Blanca en algún minuto vamos a ver las profecías que la Virgen dejó, que son de que va a ser también, desde aquí, de Chile, va a devolver la paz del mundo, que tanto la necesitamos. Todavía probablemente el mundo tiene que ir más profundo, pero el triunfo va a ser más grande. Ese es mi testimonio.